Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto muy grande estar con ustedes nuevamente y muy agradecidos con el Señor en este nuevo año. No podemos desconocer que el Señor ha confirmado su amor, su misericordia, su gracia, su fidelidad. Tantas cosas buenas que la Biblia habla de nuestro Dios, las confirmamos en la práctica. Y gracias a Dios por esta hermosa oportunidad. Así que los invito, mis hermanos, para que en esta mañana de domingo nos dispongamos de todo corazón a vivir esta experiencia congregacional, el trabajo de fe mental que tenemos que hacer para una experiencia de congregación no presencial, pero sabiendo que muchas personas como nosotros están al mismo tiempo pendientes de lo mismo que nosotros. Eso caracteriza un espíritu, y gracias a Dios por el espíritu que nos ha dado a través de la iglesia. Así que los invito para que le demos gracias a Dios en este momento. Vamos a expresárselo a nuestro Señor de corazón. Estamos seguros que por su amor y su bondad aquí estamos y que nos espera un futuro lleno de esperanza a través de la palabra que hemos creído, gracias a Dios. Vamos a orar, coloquémonos en pies, levantemos nuestras manos al cielo y digámosle: Señor, gracias. Y también vamos a pedirle que nos oriente en todas las actividades de nuestra reunión de esta mañana, para que al finalizar tengamos esa sensación de plenitud, de confianza, de seguridad, que es lo que finalmente nos hace sentir que ha valido la pena todo el esfuerzo que hemos hecho. Gracias a Dios por esta oportunidad. Oremos, hermanos. Dios de los cielos, estamos en tu presencia en esta mañana y te damos gracias por la maravillosa oportunidad que tenemos de estar aquí reunidos. Es una experiencia maravillosa en la que expresamos, Señor, nuestra realidad vivencial por toda la obra que vienes haciendo, por la salud que nos vienes brindando, porque, Señor, nos has abastecido todo el tiempo de palabra, de espíritu, de contenidos, confirmando que todo lo que tenemos y todo lo que disfrutamos procede, Señor, de tu amor, de tu misericordia. Todo el tiempo confirmamos que todo don perfecto desciende de ti. Señor, en ti no hay mudanza ni sombra de variación. Y todo lo que haces por nosotros es bueno, y lo hemos venido confirmando en medio de las exigencias, en medio de las pérdidas, con una esperanza superior que nos llena de expectativas, Señor, porque en Cristo Jesús hemos recibido una claridad que nos da una esperanza trascendente. Aquí estamos, Señor. Asimismo también te pedimos, Dios, que nos orientes, que nos guíes, que tu Espíritu esté presente en nuestra reunión y que podamos salir grandemente edificados de esta experiencia. Siempre, Señor, lo has hecho. Sabemos que hoy no es la excepción. Tú siempre nos oyes, Señor, y gracias por tener misericordia de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias, Padre. Amén. Amén. Algunas cosas de trascendental importancia hemos venido recibiendo en los cultos del domingo en la mañana y en este tiempo con el tema de la justificación, hablando del perdón. Y tengo 3 frases que me han impactado grandemente de esta actividad. El perdón libera el presente y el futuro de las consecuencias de los errores del pasado. La claridad de la iglesia nos muestra cómo llevar a la práctica nuestros conocimientos teológicos. Y qué bendición que la iglesia sea usada por Dios para llevarnos a vivir experiencias verdaderamente liberadoras. Tendríamos un futuro mejor direccionado si esos errores del ayer no tuvieran vigencia y realmente
la Iglesia nos ha mostrado que Dios tiene la respuesta. Dios elabora el poderoso sistema del perdón para justificarnos, quitándole el poder a nuestros errores del pasado. Gloria a Dios. Con esas ideas en mente vamos a hacer nuestra lectura de esta mañana, que tiene que ver con el perdón. Mateo capítulo 18. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, y vamos a leer a partir del verso 21. Mateo 18, a partir del verso 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo: ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo, encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y echándole mano, lo ahogaba diciendo: paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que le debía. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos y hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano. Qué palabra tan interesante esta que hemos leído en esta mañana, y que tendrá mucho que ver con el tema que más adelante nos estará manejando nuestro líder, nuestro pastor Jorge Enrique Orejuela. Gracias a Dios por su palabra. Bien, hermanos, ahora vamos a disponernos para cantar, para exaltar a nuestro Dios con alegría y con gozo. Dios les bendiga. Perdón. Perdón, Señor, porque he pecado contra ti. Es grande mi maldad, lo reconozco. Yo sé que en tu bondad recibirás mi pobre ser. Volver a tus caminos quiero hoy. Recíbeme, Señor, en tu presencia hoy. Perdona mis pecados, por favor. Eres mi luz
salvación, eres mi Dios, mi protector. En tus caminos quiero yo perseverar. Contigo, mi Señor, quiero por siempre caminar. Mi espíritu, alma y cuerpo consagrarte. Ayúdame, oh Dios, mis fuerzas fallan al andar. Ayúdame, Señor, quiero vencer. Recíbeme, Señor, en tu presencia hoy. Perdona mis pecados, por favor. Tú eres mi luz, mi salvación, eres mi Dios, mi protector. En tus caminos quiero hoy perseverar. Recíbeme, Señor, en tu presencia hoy. Perdona mis pecados, por favor. Tú eres mi luz, mi salvación, eres mi Dios, mi protector. En tus caminos quiero yo perseverar. Descubre, mi buen Padre, que hay tantos argumentos que asedian tenazmente mi mente y corazón. Hay fuerzas, hay tendencias que buscan con empeño minar la percepción de lo que soy, oh fiel Señor. Me falta aún conciencia de lo que ves en mi buen Dios, y así poder actuar según tu eterna voluntad. Por eso acudo a ti, buen Padre, solicito tu enseñanza, que seas tú quien dé a mi vida causa e identidad. No hay nadie que conozca mi ser tanto como tú, y no hay nadie viendo por mi bienestar mejor que tu buen Dios. Por eso, Padre eterno, hoy te ruego en mi oración que pueda ver mi vida desde el viso de tu amor. No hay nadie que conozca mi ser tanto como tú, y no hay nadie viendo por mi bienestar mejor que tu buen Dios. Por eso, Padre eterno, hoy te ruego en mi oración que pueda ver mi vida desde el viso de tu amor.
mi buen Padre, que hay tantos argumentos que asedian tenazmente mi mente y corazón. Hay fuerzas, hay tendencias que buscan con empeño minar la percepción de lo que soy, oh fiel Señor. Me falta un conciencia de lo que ves en mi buen Dios, y así poder actuar según tu eterna voluntad. Por eso acudo a ti, buen Padre, solicito tu enseñanza, que seas tú quien dé a mi vida causa e identidad. No hay nadie que conozca mi ser tanto como tú, y no hay nadie viendo por mi bienestar mejor que tu buen Dios. Por eso, Padre eterno, hoy te ruego en mi oración que pueda ver mi vida desde el viso de tu amor. No hay nadie que conozca mi ser tanto como tú, y no hay nadie viendo por mi bienestar mejor que tu buen Dios. Por eso, Padre eterno, hoy te ruego en mi oración que pueda ver mi vida desde el viso de tu amor. Nadie que conozca mi ser tanto como tú, y no hay nadie viendo por mi bienestar mejor que tu buen Dios. Por eso, Padre eterno, hoy te ruego en mi oración que pueda ver mi vida desde el viso de tu amor. Yo soy, Señor, lo que has dicho tú que soy. Enviado a Jesús por mí. Mil gracias yo te doy, Señor. Mil gracias de mi corazón. Mil gracias porque has enviado a Jesús.
regocijo hoy en tu paz y en tu amor. Seguro estoy y levanto hoy mis manos y me humillo ante ti, que tu trono se establezca hoy en mí. Y levanto hoy mis manos y me humillo ante ti, que tu trono se establezca hoy en mí. En tu amor me regocijo hoy, en tu paz y en tu amor. Seguro estoy establezca hoy en mí. Y levanto hoy mis manos y me humillo ante ti, que tu trono se establezca hoy en mí. Y levanto hoy mis manos y me humillo ante ti, que tu trono se establezca hoy en mí. Y levanto hoy mis manos y me humillo ante ti, que tu trono se establezca hoy en mí. Que tu trono se establezca hoy en mí. Tu trono se establezca hoy en mí. Siempre has sido fiel, siempre has sido fiel. Mi Dios, siempre has sido fiel. No me importa el camino, seguro estoy, pues mi Dios siempre ha sido fiel. Siempre ha sido fiel, siempre ha sido fiel. Mi Dios siempre ha sido fiel. No me importa el camino,
siempre has sido fiel. Mi Dios siempre has sido fiel. No me importa el camino, seguro estoy, pues mi Dios siempre ha sido fiel. No me importa el camino, seguro estoy, pues mi Dios siempre ha sido Hermanos míos, qué alegría que podamos disfrutar de nuestro culto dominical. Qué alegría que podamos percibir la presencia de la familia espiritual de la iglesia en todos los compromisos que nosotros tenemos. Una bendición maravillosa es saber que podemos estar uno al lado del otro, participando de las expresiones generosas de Dios para con la vida de los creyentes. Y un culto es un territorio especial de encuentro. En un culto nos sentimos a gusto porque podemos alabar a Dios, porque podemos recibir palabra de Dios, porque podemos ser afectados por la presencia del Espíritu, porque en ese ambiente Dios ha prometido enviar bendición y vida eterna. Así que, hermanos, es grato esto que vivimos, y doy testimonio como creyente de que lo disfruto enormemente y espero que en usted suceda algo igual. Cantábamos hoy una hermosísima canción, un himno maravilloso que tiene que ver con la disposición de un ser humano para acercarse a Dios pidiendo el perdón de sus pecados. Es un tipo de experiencia que en el ambiente espiritual de la iglesia es una experiencia extraordinaria, es una experiencia gratificante cuando uno ve el acercamiento de las personas buscando el perdón de Dios, porque es que es algo que tenemos que revitalizar en medio nuestro, que la gente se acerque a buscar perdón, que la gente reconozca la dimensión de sus yerros y que la gente se acerque a Dios a decirle a Él que necesita urgentemente su intervención. El compositor de esta canción dice: perdón, perdón, Señor, porque he pecado contra ti. Es grande mi maldad, lo reconozco. Yo sé que en tu bondad recibirás mi pobre ser. Volver a tus caminos quiero hoy. Una persona que se da cuenta que por su pecado se desvió del camino saludable, del camino espiritual del Evangelio. Y dice él entonces a continuación: recíbeme, Señor, en tu presencia hoy. Perdona mis pecados, por favor. Tú eres mi luz, mi salvación, eres mi Dios, mi protector. En tus caminos
quiero yo perseverar. Es decir, estoy regresando y no quiero volver a irme, Señor. Y entonces, recíbeme y me establezco, recíbeme y me defino y reoriento mi vida para siempre. De hecho, una persona que haga eso es porque ha vivido experiencias que le dejan ver que perderse lo de Dios es su más grande tragedia. Así que estamos promoviendo ese tipo de experiencias. Al cantarlo, yo creo que alguna persona puede entender que llegó el momento de tomar decisiones para acercarse a Dios y decirle, Señor, yo no puedo seguir viviendo de esta manera bajo el agobio de mis pecados, sometido a ese régimen negativo y destructivo de condiciones que me hacen sentir muy lejos de ti. Esa canción es una hermosa expresión del espíritu que estamos promoviendo en esta enseñanza alrededor de la justificación. Así que vamos a orar y podemos pedirle a Dios que nos hable hoy de tal manera que nos guíe a tomar decisiones de fondo en esas necesidades profundas de nuestra alma. Oremos todos. Padre eterno, gracias te doy por esta expresión de tu amor a la iglesia, de tu presencia en medio nuestro, de tu interés, Señor, para bendecir nuestras vidas, llenarnos de la claridad que necesitamos a través de tu palabra. Háblanos, Señor, por medio de ella. Permite, Señor, que en la predicación podamos recibir cosas directas en relación con las necesidades de nuestra vida y que podamos, a la luz de tus razones, a la luz de tu verdad, podamos tomar decisiones, verdaderas decisiones espirituales. Así te pido, Señor, que extiendas tu mano para salvarnos, que extiendas tu mano, Señor, para poder abrir en nosotros espacios de restauración real de nuestra vida y que podamos encontrar en ti el refugio oportuno, la consolación que llega a tiempo en función del perdón y la restauración de las posibilidades espirituales de nuestra vida. En el nombre de Jesús te pido entonces que te manifiestes hoy a través del mensaje de tu palabra. Gracias, Padre Santo, por Jesucristo el Señor. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, siéntense, por favor. Gracias a Dios porque Dios nos está tocando, nos está sensibilizando y nos está motivando a cosas válidas. Esa es mi percepción y espero que usted lo viva y lo viva plenamente. Hablábamos, hermanos míos, de que en el sistema del perdón, en una persona se hace eficaz el perdón de Dios cuando el ser humano asimila integralmente su propósito. Es decir, una persona coge la dimensión ideal de lo que significa que Dios perdone nuestra vida o la propuesta de Dios de llegar a la vida nuestra para perdonarnos. Decíamos que la evidencia de esa asimilación saludable del perdón, porque es que, recuerden, Dios perdona siempre, pero el hombre no siempre asimila bien el perdón de Dios. De modo que un perdón mal interpretado, un perdón mal asimilado, es como si no estuviera dándose. Y por esa razón, ese asimilar saludablemente el perdón se debe manifestar en actitudes que corresponden a una disposición mental objetiva que tenga que ver con esa asimilación de esa honrosa condición que se alcanza cuando Dios perdona.
La persona tiene que asimilar eso, no solo darse cuenta que Dios perdona, sino ver lo posible para su vida o verlo como indispensable para su vida. Y ese encontrarse a esa altura, de modo que el perdón tome cuerpo en las posibilidades de ese ser humano, es una cosa clave en orden de recibirlo y de vivirlo. Y en ese sentido, entonces, Dios nos trabaja a través de la iglesia para entender o para actuar consecuente con eso que Él nos da y nosotros podemos recibir. Esa actitud que manifiesta la asimilación saludable del perdón que viene de Dios, comienza con el reconocimiento, decíamos ya, de su necesidad de ser perdonado, la necesidad de esa persona de encontrarse perdonado por Dios. Esa necesidad del perdón que lleva a la persona a clamar por él, buscar en insistencia delante de Dios que Dios manifieste su obra perdonadora y que él pueda, el creyente o la persona confesa, pueda expresar abiertamente delante de Dios sus yerros. ¿Por qué? Porque quiere librarse de ellos y quiere evitar sus consecuencias. Fíjense, son claridades que se deben tener. Yo no puedo seguir viviendo con eso encima. Yo no puedo exponerme a las implicaciones que esto trae más adelante. Yo quiero librarme de esto lo más pronto posible. ¿Recuerdan ustedes la experiencia de Judas habiendo vendido a Jesús con las monedas que recibió? Esas monedas que le representaron una gran ganancia en sus intereses económicos, puede ser intereses buscando defender una causa política, como haya sido. Pero Judas, cuando se dio cuenta de que había traicionado la vida de una persona inocente, de un gran hombre, él quiso deshacerse de ese cuerpo del delito, de esa condición que le representaba la ganancia perversa de alguien que vendió a su líder espiritual. De modo que él regresa y quiere soltar eso. Al final, ellos no les reciben el dinero por razones religiosas, no por razones de orden moral, sino religiosas. Lo terrible del asunto, ¿no? Lo moral es obviado. Lo que importa es que por ley religiosa ellos no pueden volver a echar ese dinero en el tesoro, porque ese dinero es el pago por la vida de un hombre, la vida de un hombre que ellos están buscando destruir. Y ese hecho moral de matar a un hombre no es tan grave, pero sí es muy grave regresar las monedas de plata al lugar de donde salieron. El hombre al final se deshace de las monedas, pero no puede limpiar sus manos, pero no puede siquiera levantar los ojos al cielo y decirle a Dios perdona. Su conciencia lo abruma, su condición afectada de persona criminal, de persona malignizada por su pésima interpretación del hecho social, del hecho político, del hecho histórico, no puede entonces resolver su problema y termina muriendo bajo el peso de su culpa. A veces deshacerse de las cosas no es deshacerse de las implicaciones tristes de los pecados. Él soltó la moneda, pero su crimen le quitó la vida.
Fíjense ustedes que esa es la idea del perdón. Entonces esa persona que ve su necesidad busca urgentemente la intervención de Dios, que Dios llegue a su vida y que Dios le permita una restauración oportuna. Estoy insistiendo en el Salmo 130 porque es un salmo maravilloso para expresar un arrepentimiento desesperante, una condición abrumadora de alguien que se ve muy afectado por su error, por su pecado, porque es una condición, digamos, para nosotros los líderes espirituales, ver eso en un ser humano, a nosotros no nos produce tristeza, a nosotros nos produce gozo. Verlos desesperados en el afán de librarse de sus males, de librarse de sus pecados, eso es una cosa gratísima, porque eso está indicando que caló perfectamente el mensaje de Dios y esa persona está descubriendo la dimensión de su pecado y quiere deshacerse de él. Uno quisiera que todos los miembros de la iglesia pasaran por ese tipo de experiencia. Uno no se siente a gusto viendo la gente tomar decisiones religiosas sin la búsqueda acuciosa del perdón de Dios. Fíjese, se toman decisiones religiosas, pero no está buscando el perdón de Dios. Hay gente que pasa de su condición de mundo a su condición de perteneciente a una estructura religiosa, pero uno no lo ve acosado por el dolor, por por la condición negativa de su maldad, de su pecado, de su condición errónea de vida, su estado deformado, y que lo esté llevando a buscar rápidamente una intervención divina que le resuelva el asunto lo más pronto posible. Dice el salmista indicando ese estado: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Está hablando un penitente. Fíjense que no está hablando alguien desesperado por resolver un problema económico. Aquí no está hablando una persona buscando que Dios le dé la solución de una situación simplemente afectiva. Es una condición moral, espiritual, que lo está atormentando. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Aleluya. Esperé yo a Jehová. Esperó mi alma. En su palabra he esperado. Es decir, no me quiero ir sin recibir lo que yo quiero recibir de parte de Dios y por eso lo espero. Mi alma espera a Jehová más que el centinela a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Y entonces lo extiende a la necesidad de todo Israel. Fíjese, para que se vea reflejado en esta idea, ese primer punto, una persona que quiere deshacerse de su pecado y de hecho en una persona así la eficacia del perdón se va a dar. Espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Esa expresión confiada, después nosotros la vemos cumplida en Jesucristo. Jesucristo es la redención de nuestros pecados y no solo de los nuestros, dice Juan, sino en los de todo el mundo. Es decir, Jesús es la garantía para librarse del pecado, porque Dios quiere librar del pecado a todo el mundo. Eso lo dijo el salmista de Israel y hoy en Cristo lo decimos de todo el mundo. Esa primera condición está dándose con esas características. La otra expresión que manifiesta la actitud de alguien que se ve perdonado por Dios es
la condición de alguien que sintiéndose tan afortunado de vivir el impacto liberador, sanador y restaurador del perdón divino, despierta en su persona un genuino agradecimiento que se expresa como culto y disposición de servicio a Dios. Miren que en el Salmo 51 el salmista nos aproxima a esa idea. Él está diciéndole a Dios: perdóname, Señor, esconde tu rostro de mis pecados, crea en mí un corazón limpio, no me eches delante de ti, vuélveme el gozo de tu salvación. Todas esas cosas que están expresando la necesidad de restaurar su condición espiritual delante de Dios. Y entonces aparece el resultado que está indicando la actitud de una persona que se compromete con Dios a partir de su perdón. Dice en el versículo 13 del Salmo 51, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Es decir, voy a hacer ese trabajo espiritual directo en la vida de la gente para que todos los pecadores lleguen a ti, producto del resultado que yo he obtenido buscándote. Dice el texto: líbrame de homicidios, oh Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Miren cómo se expresa el agradecimiento. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificios que yo daría, no quieres holocaustos, ¿ya? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué es lo que Dios busca? El hecho de que una persona que se encuentre frente a su perdón, en cambio de hacer simples cosas religiosas, se convierta en alguien que promueva en agradecimiento el buen nombre, el prestigio del Dios que lo perdona, que promueva el conocimiento en aquellos que necesitan saber que existe un Dios perdonador y que puedan en ese momento, reconociendo su necesidad, llegar a Dios, porque en ese espíritu agradecido del creyente, el creyente no está tranquilo hasta que las personas no terminan viviendo una experiencia con Dios, porque él está comprometido con la causa por agradecimiento. Toda persona perdonada por Dios es agradecida, como lo fue la mujer pecadora de la historia que mencionábamos en el libro de Lucas, como lo ha sido toda la gente que se ve perdonada por Dios. Todo creyente perdonado por Dios es agradecido. Quien no tenga ese espíritu de agradecimiento, no en función de la comida que Dios le da, no en función de los bienes que Dios le da, sino en función del perdón que Dios da, es una persona que carece de experiencia en ese campo, y eso es muy triste. Pero decíamos que el tercer y gran elemento confirmador del perdón es que al verse la persona tan agraciada por la generosidad divina, desarrolla por sentido común la capacidad para perdonar las ofensas que otros le han hecho. Punto clave, punto clave. Perdono porque fui perdonado. Perdono porque a mí me hicieron lo mismo. Yo tuve gracia, alcancé gracia y alguien borró mis culpas. Alguien asumió el peso de mis yerros y me dejó libre de ellos y de sus consecuencias. Por tanto, si de mi parte está, estoy dispuesto a perdonar a todos los que han ofendido mi vida, a todos los que me han causado algún daño. Tengo libertad para perdonarlos.
porque yo he sido perdonado. La idea, hermanos míos, de perdonar, porque fuimos perdonados, es fundamento de la práctica social, moral de la fe cristiana. En la lectura inicial, recuerden que leíamos la parábola de los dos deudores, y allí está expresada esa enseñanza de una persona que es perdonada y se espera de ella que tenga libertad o disposición para perdonar a los que terminan agraviando su vida. Mateo 18, 23. Mateo 18, 23. Es una parábola interesantísima en función de esto que estamos diciendo. Resumiendo la idea, encontramos que un rey perdona a uno de sus siervos una deuda impagable. Le está debiendo 216,000 kilogramos de plata. Escuchen bien. 216,000 kilogramos de plata. Sucede que él, como obrero, como trabajador raso, se ganaría diariamente como sueldo un denario. ¿Ya? Se ganaría un denario. Y un denario representa en peso plata 4 gramos de plata. Es decir, trabajando una persona todo un año, esa persona a duras penas alcanza a hacer un poquito más de 1 kilogramo trabajando un año. ¿Ya? Trabajando un año. Es decir, no le alcanza siquiera para digamos, para 2 kilogramos, ¿no? ¿Y cuántos años puede vivir un ser humano? Supongamos que viva 50 años y que trabaje unos 30 años. 30 años por 1 kilogramo y pico por año representaría apenas como 30, 32, 35 kilogramos. Y la deuda de este hombre era 216,000 kilogramos de plata. ¿Cuándo los paga? ¿Cuándo los va a pagar? Nunca. Una vida no sería suficiente para pagar con trabajo. Esa es una figura muy bonita en la que Jesús quiere demostrarnos, extendiéndolo al sentido espiritual, que por mucho esfuerzo que nosotros hagamos, nosotros por nuestra propia cuenta no podemos resolver la deuda que genera nuestro pecado. Esa es una indicación de lo absolutamente imposible para pagar esa deuda que tiene que ver con nuestro pecado. Por tanto, nosotros no tenemos capacidad para liberarnos de él por el efecto de simples decisiones religiosas que nosotros tomemos. Pero este hombre a quien se le perdona todo eso es como para decir uno, me devolvieron la vida, ¿ya? Este hombre, sin embargo, no tuvo misericordia de su consiervo que le debía 100 denarios. Simples denarios. 100 denarios. ¿Ya? Es decir, le debía 400 gramos de plata.
gramos, no 1 kilogramo, ni siquiera 1 kilogramo, 400 gramos de plata, deuda humanamente manejable y desproporcionadamente inferior a la deuda que a él le habían perdonado. Pero llegó su consiervo y dijo, no te acepto nada y vas a la cárcel por no pagar la deuda que tienes conmigo. Miren ustedes la dimensión enorme del sinsentido, de la actitud de este hombre. ¿Ya? Uno tiene que entender que en la psicología de esa persona está pasando algo. Es que si a mí me perdonan 216,000 kilogramos de plata como deuda, y que alguien me diga, ten paciencia conmigo, que yo te voy a pagar estos 100 denarios que te debo, que son 400 gramos. Que yo no entienda que con todo el perdón que a mí me hicieron, tengo suficientes razones, suficientes criterios morales para decirle a ese consiervo mío, no te preocupes, no tienes que pagarme nada. ¿Por qué? Porque es que vengo de una experiencia donde a mí me perdonaron todo. No te preocupes. Pero no. Una cosa es lo que sucedió con él y otra cosa es lo que sucedió con lo que está sucediendo con su consiervo. Él deslinda, él separa las dos experiencias como si él tuviera más derecho que el otro en recibir el perdón. Como si lo que le hicieron a él era algo que él merecía y el otro no lo merece. Noten ustedes todo un sinsentido. Es que la parábola es de enorme valor espiritual. ¿Ya? Eso es un absoluto sinsentido. Por eso Jesús en la parábola muestra los dos deudores contrastantes. Un rey se compadece del drama de un hombre que es puesto a la tragedia de perderse él y los suyos. El rey termina perdonando lo inimaginado. Nadie se le ocurre que esa deuda va a ser perdonada. Si una persona recibe eso, el impacto para el resto de la vida tiene que ser definitivo. Y eso es lo que trata de mostrar Jesús. Este hombre, dimensionando lo recibido, no tiene compasión de su hermano, no se ve reflejado en el drama de su hermano, sino que desconecta su condición de la del otro y lo echa en la cárcel para que pague su deuda, demostrando que el corazón no le cambió, demostrando que la experiencia la tomó de una forma equivocada. En el texto se evidencia la angustia y el clamor por una nueva oportunidad de ambos. Y mire lo irracional del argumento de aquel que le perdonan tanto y lo racional del argumento del que debieron perdonarle una deuda que no era tanto. Dice el texto que el hombre cuando fue condenado porque no podía pagar, se postró y le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cómo puede elaborar un argumento tan engañoso, tan fraudulento, de decirle a una persona, le voy a pagar una deuda que no tengo cómo pagársela? Pero ten paciencia. ¿Qué paciencia se le puede tener a aquel que no va a pagar? Sin embargo, el rey tiene misericordia. El otro le dice lo mismo a él. Dice que su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Razonablemente, sí, lo puede pagar. Y es justo tener paciencia con la persona, mucho más con el antecedente que tiene.
Las palabras del rey para el siervo malvado definen el sentido común actuando en el sistema del perdón. Y entonces el rey le dice, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Es decir, el ruego, el clamor tiene sentido. Perdóname o dame más tiempo. Y él, afectado por ese clamor, perdona. Le dice, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Jesús concluye la parábola. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. De todo corazón. Perdón de todo corazón. Queriendo decir, ajustando el perdón nuestro a lo recibido por Dios. Solo que si yo niego ese perdón, entonces Dios me va a decir, no te haces merecedor de vivir la experiencia de mi perdón que te lo he dado, pero no lo vas a vivir. ¿Por qué? Porque no eres capaz de asimilarlo en la misericordia. No se despierta en ti misericordia, producto de la misericordia que has recibido. Y si yo no siento que he recibido misericordia, no estoy disfrutando un perdón. Escuchen lo que estoy diciendo, ¿ya? Si yo no percibo que he recibido misericordia, yo no disfruto un perdón aunque me lo hayan dado. Y perdón no disfrutado es perdón no recibido en la práctica existencial. Esa es la experiencia de la gente. Habla del perdón de Dios, pero no le perdona a nadie nada. No pasa por alto nada. No es compasivo. Entonces, ¿qué quiere decir? No ha experimentado una misericordia así. Y si no la ha experimentado, quiere decir que no ha vivido en él, en su vida, en su experiencia, en su condición existencial. No ha vivido el perdón que Dios le ha dado, aunque Dios se lo dio. Pero no lo vive, por tanto, no lo disfruta, por tanto, no lo asimila. Fíjense que son cosas lógicas. Eso es razonable. Es una cosa que no tiene que ver con el hecho, si tú no perdonas, yo tampoco te perdono, que es la forma literal de verlo. Esa es la forma así elemental de verlo. Lo que Jesús está diciendo es, en el juego psicológico de la vida, si yo no perdono, es porque no me siento perdonado, es porque no he recibido esa compasión, es porque nadie se ha apiadado de mí y por tanto yo no tengo por qué hacerlo con otro. Ese no haberlo recibido a pesar de que me lo han dado, es no vivirlo. ¿Y qué valor tiene que me lo den si yo no lo disfruto? Si yo no termino asimilándolo, si yo no termino aceptándolo. Es en ese sentido que se cumple el principio, ¿ya? Entonces, hermanos míos, cuando aplicamos eso a las condiciones objetivas de nuestra vida, estamos hablando de un principio de justicia ineludible de la fe cristiana y que hace que nuestra actitud frente al prójimo sea una correspondencia directa a la actitud de Dios con nosotros, asumiendo que nada se origina en nosotros, sino que solamente dejamos pasar lo que de Dios hemos recibido. ¿Ven ustedes? Dios me dio el perdón. Ante toda la riqueza de ese perdón que Dios me ha dado, yo simplemente abro la puerta y dejo que ese perdón que Dios me dio pase a través de mí a la vida de toda la gente que en alguna forma se siente en deuda conmigo, para que esas personas vivan la experiencia de verse perdonados. Y quiero que entiendan que el perdón que los perdona a ellos no es el mío. El perdón que los perdona a ellos es el perdón que a mí me dieron.
Por tanto, yo solo dejo pasar la eficacia de una obra que en mí me cambió la vida. Y ese cambio de vida hace que yo pueda dejar correr su eficacia en relación con la vida de los otros. Fíjense que esta es la grandeza de esta experiencia. Es una experiencia donde nosotros vamos uniendo a las posibilidades de la vida nuestra alcanzada por el perdón de Dios, vamos uniendo muchas otras vidas a quienes alcanzamos a través de nuestro perdón, que no es más que la extensión del perdón de Dios a la vida nuestra, la extensión hacia ellos, la extensión por la puerta abierta que nosotros dejamos. Recuerden los estudiantes del seminario eso de donación a fondo perdido. Ese es el término, donar a fondo perdido. Es decir, dar sin esperar que me devuelvan, porque simplemente yo estoy dando lo que yo recibí. Estoy dejando que corra a través de mí. No estoy haciendo un gran esfuerzo. No estoy invirtiendo una gran cosa, porque no es lo mío lo que estoy gastando, dejando que corra hacia los otros. Es lo que he recibido. Estamos hablando entonces de un dar que no tiene su motor en un hacer, sino en un recibir. Ya. La idea de dar nosotros es que tenemos que hacer un esfuerzo para sacar de nosotros. Y no es eso lo que nos piden. En la práctica del cristianismo no es eso lo que nos piden. El motor no es el hacer mío, que saco fuerzas para dar, sino que el motor es lo que recibí. Eso viene con una fuerza poderosa desde antes y pasa por mí. Yo simplemente abro las esclusas para que esa corriente siga fluyendo y llegue a la vida de los otros. Ese es el motor que sostiene mi dar un perdón, ¿verdad? Lo doy porque es que ese perdón me lo dieron. Y entonces podemos decir muchas cosas al respecto. Podemos decir que la potencia subjetiva del acto de dar, cuando yo doy el perdón, es dejar actuar en uno un don que uno no puede regresar, porque yo, ¿cómo le regreso el perdón a Dios? ¿Cómo Dios me perdona y le digo yo a Dios, apúntalo? ¿Ya? Porque mañana te lo devuelvo. Eso no tiene sentido. ¿Ya? Yo nunca voy a tener que perdonar a Dios. ¿Ya? Hoy por mí, mañana por ti. Ese no es el dicho. Eso no sustenta este principio. Este principio se sustenta en un hecho glorioso. Hay un don generoso que se me dio y que viene corriendo a través de la iglesia. Aleluya. A lo largo de siglos viene corriendo un suceso maravilloso. Dios me entregó en Cristo un enorme perdón. Y a lo largo de los siglos me fue llegando a mí y llegó a la orilla de mi camino. Llegó en la corriente del río, a la vega de mi estancia, al territorio de mi vida. De modo que lo único que yo hago es dejar actuar en mí y a través de mí el don que recibí, porque ese don es el perdón. Ese perdón viene de Dios. ¿Cuánto tiempo hace? Hace mucho tiempo. Y Dios hace que yo tenga la posibilidad de usarlo, de modo que le permita a Dios
perdonar a mi prójimo a través del perdón que yo le doy, abriendo la puerta para que fluya hacia él el perdón que Dios me ha concedido. Espero que estas ideas estén quedando claras. De modo que dejemos de sentirnos altivos, orgullosos, diciendo, es que yo lo perdoné, es que yo fui el que lo perdonó. Nosotros no hemos perdonado a nadie, aunque sea la iniciativa, aunque sea el propósito. Lo que tenemos que decir es que a través de nosotros Dios ha perdonado a las personas, porque a través de otros Dios me perdonó a mí, aleluya. Y a través de Cristo Dios hizo fluir hacia la humanidad un inmenso perdón. Por tanto, yo debo dejar que corra por gradiente. Los ríos corren por gradiente, es de la parte alta hacia la baja, ¿ya? Por eso corren los ríos. Los ríos no corren contra la altura, ¿no? Los ríos no corren subiendo montañas, los ríos corren bajando montañas, ¿ya? Y entonces yo debo dejar que fluya por gradientes a través de mí lo que viene de atrás. Y entonces yo debo sentir el gusto de que pasó por mi vida, pero ha pasado por mi vida y yo no tengo cómo retenerlo. Y no está bien que lo retenga para manejarlo como negocio mío, como plan personal mío. Allí eso no tiene sentido, allí eso no tiene presentación. Es un pésimo uso de algo que en una forma inmoral yo termine tomándola como mío y diciendo, es que yo te voy a perdonar, cuando lo que tenemos que decir es que con el perdón que a mí me dieron, yo estoy extendiéndolo hacia ti, para que tú disfrutes a través de mi vida esto que Dios, solo Dios a nosotros nos puede conceder. Es dejar que corra esos contenidos recibidos. Es verter siempre hacia adelante, nunca intentar regresar. Eso hacemos cuando retenemos, hermanos míos. Cuando yo retengo, yo digo, es que ese tipo no se merece mi perdón. Cuando yo elaboro ese criterio, a partir de todo lo que viene corriendo, que me está sosteniendo la vida a mí en el perdón que Dios me ha dado por todo un sistema que viene fluyendo y me alcanzó. Y que yo ahora elabore ese interés, que puedo decir es un interés regresivo. Es decir, yo sí, llegó a mí, pero yo a ese no se lo suelto, porque ese no se lo merece. Él no tiene por qué recibir este perdón. Este perdón, vamos a ver a quién se lo doy. Este perdón es mejor para él que para este. Hermano, no. Yo debo dejarlo fluir, porque es el de Dios. Es un poder de Dios que está corriendo y me llegó a la vida y yo debo dejar que siga a través de mí, porque debo permitir que eso termine en donación a fondo perdido. ¿Por qué? Porque yo no lo entrego a algo que me dé rentabilidad a mí. La rentabilidad ya la alcancé por lo que recibí. Ahora yo dejo que siga. Por favor, entiendan bien esto. De otra forma, el sistema del perdón no funciona. ¿Verdad? Cuando yo coloco una represa y digo, hasta aquí llega, y hago esta represa en el río que pasa por mi finca, y al hacer la represa, entonces puedo hacer un balneario aquí al lado de la represa. La ley me prohíbe hacer eso, porque yo debo dejar correr el agua del río. En la práctica espiritual es así. ¿Cómo voy a represar para negocio mío? La tranquilidad, el gozo, la paz que me ha concedido Dios a través de su perdón, en cambio de dejarlo correr para que logre esos efectos en la vida de otras personas a través de mi disposición de perdonar en consecuencia con el perdón recibido. Es convertir entonces la vida en disponibilidad.
¿A qué me dispongo? A que cuando sea necesario el perdón, yo lo deje fluir. A que cuando se me reclame el perdón, yo no tenga inconveniente de soltarlo. ¿Verdad? Es convertir la vida en disponibilidad, de modo que alegremente seamos atravesados por lo recibido. Es decir, pasó por nosotros, no se quedó allí. De hecho, no se puede devolver. En esto, hermanos míos, el logro no es la pretensión de hacer más de lo que se exige. Eso no sería sostenible. Uno no puede sostener un programa con la idea de que le pidan a uno más de lo que tiene. No, no es más de lo que se busca que se dé, y es dejar correr. No es un aumento de esfuerzo, sino paradójicamente, fíjense ustedes, porque dice, uy, usted puede ser capaz de perdonar. Esa es la frase, ¿no?, que nos dice a nosotros. Usted debe ser capaz de perdonar. Es que entienda que ese es el deber suyo, perdonar. Y solemos decir, cristianos, solemos decir, es que yo no puedo. Yo lo he intentado. Yo lo he buscado por todos los lados, pero yo no puedo. Entonces, Dios diría, ¿y qué es lo que no puede? Es que no te estoy pidiendo de tu vida nada. Yo te estoy pidiendo es simplemente que dejes fluir lo que a ti te llegó. Y entonces se va a expresar como un hecho tuyo, como una cosa que manifiesta tu personalidad, se expresa en tu personalidad, pero eso es lo mío. No te arrogues derechos que no tienes, eso no es lo tuyo. ¿Y cómo me dices que no puedes hacer algo que no te demanda a ti un esfuerzo? Porque no te estoy pidiendo un esfuerzo, ¿ya? No se te está demandando un esfuerzo, por tanto, no es un aumento de esfuerzo, sino paradójicamente un profundo gesto de no dominio. Y que más esfuerzo hacemos cuando tratamos de dominar el asunto, controlarlo y decir de aquí no sale, porque para allá no lo dejo ir, porque esa persona no tiene por qué recibir esto mío cuando no es mío. Ese es un esfuerzo. Ahí quemo energías por tonelada. Pero dejar que fluya en mí no es un esfuerzo. Simplemente evito tomar el control, ponerle control. Evito tomar dominio de lo que no es mío. Eso es lo que se me está pidiendo. Por eso ustedes van a entender en ese capítulo 18 de Mateo ciertas expresiones de Jesús, el sentido de esas expresiones de Jesús. Dice en las palabras del Señor Jesucristo, hablando con los discípulos, le dice en el versículo 21, capítulo 18, Pedro está oyendo hablar a Jesús, habla del perdón y de todas esas cosas. Entonces se le acercó y le dijo, Señor, que Pedro es práctico y no va con tapujos, sino que va de frente. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y Pedro coloca el número sagrado para que no le pidan más. ¿Hasta 7? ¿Será que 7 es un buen término? Es decir, que cuando él peque contra mí, la 8ª vez ya no lo perdone. ¿Ya? ¿Hasta cuándo tengo que perdonar a mi hermano? Y entonces Jesús le dice, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, y ese 7
repetido 70 veces es un número que tiene un valor figurado, tiene un valor representativo. El 7, 70 veces es siempre, siempre. Es la forma de decir numéricamente que siempre. Dice, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peca contra mí? Jesús le dice a Pedro, no un número determinado, sino siempre. ¿Y por qué siempre? Porque a ti te perdonaron. Y lo que se te pide es que dejes correr eso. Aleluya. No se te está pidiendo que hagas un esfuerzo adicional, porque no estás gastando de ti nada. Por tanto, déjalo correr. Ahora, si lo detienes en función de tus cálculos, en función de tus temores, de tus prejuicios, de tus complejos, que todo eso opera allí. Si tú lo detienes, entonces pierde eficacia en ti. El hombre a quien le perdonaron a 216,000 kilogramos de plata en deuda, por no perdonar 400 gramos de deuda, se perdió todo lo que había recibido. Terrible negocio, terrible negocio. ¿Por qué seremos, perdónenme la expresión, por qué seremos tan bruticos? ¿Por qué tomamos esos atajos que no corresponden en lo mínimo al sentido común? Yo no puedo estar parado dentro de la iglesia sintiendo que soy un miembro de la iglesia si por mí no pasó el perdón de Dios. Y pasó haciendo cosas extraordinarias, impactándome, sorprendiéndome, escandalizándome, viendo a un Dios hacer maravillas para restaurar las posibilidades de mi vida. Y no puede ser que yo haya recibido todo eso y en mi necedad simplemente digo, ese es mi derecho, no el suyo. Por tanto, conmigo es a otro precio. Eso es con Dios, conmigo no. ¿Ya? Yo eso no te lo voy a perdonar, eso no te lo voy a aceptar. Ve a Dios para que te lo perdone, pero yo no. Sin embargo, estoy viviendo bajo una presunta experiencia de perdón. Entonces Dios dice, no te lo mereces. ¿Por qué? Porque no te haces consciente, porque no lo aceptas, porque no lo asumes, porque vives muy por debajo de la realidad del perdón que yo te he dado. Y en esas condiciones, ¿cómo hago yo para garantizarte el regreso a las posibilidades válidas de tu vida si tú no lo aceptas, si tú no lo asumes? Hermanos míos, la experiencia del perdón redime al mundo. Aleluya. Redime al mundo, salva al mundo, cambia al mundo, sana al mundo. Esa es la sanidad de Dios, la auténtica sanidad de Dios, que desgraciadamente quienes presumen haberlo recibido y haber sido sanados, se han convertido en negociantes de negocios particulares al antojo de sus intereses, porque lo administran como cosa de ellos y lo administran a discreción en función de los intereses de cada quien, cuando lo que Dios quiere es que todos dejemos que fluya, porque si sigue fluyendo como debe estar fluyendo a través de nosotros, muchos van a ser redimidos, muchos van a ser sanados, muchos van a ser liberados, muchos van a alcanzar los lugares privilegiados de una vida totalmente restaurada por ese poder que está fluyendo a través de nuestra vida. Un poder que viene con una fuerza extraordinaria de parte de Dios y que llevó
a Cristo, a vivir esa extraordinaria, maravillosa experiencia de su entrega total por este objetivo y que se convierte en un recurso que de generación en generación va sanando vidas, va restaurando vidas. Se espera que en nuestro tiempo tenga su eficacia a través de la disposición nuestra. Perdonamos porque fuimos perdonados. Y vamos a entender dentro de 8 días algo interesante de ese perdón que hemos recibido y que fluye a través de nosotros, debiera estar fluyendo a través de nosotros. Yo espero que esta idea haya quedado clara. Espero que esto que hemos dicho se convierta en algo que nos ponga a funcionar de otra manera. Es que el perdón de Dios, que no surte efectos en nosotros, es una cosa terrible. Es como si nada hubiera sucedido. Hermanos, cuando sucedió lo que ni en sueños alguien se podía imaginar. El apóstol Pablo, hablando en la experiencia de nuestra redención en la carta a los Efesios, y con esta idea quiero concluir ya. Él decía, puede suceder que alguien esté dispuesto a morir por un justo, por una persona recta, porque nadie normalmente hace eso. Por alguien que es una persona correcta y alguien esté dispuesto a sacrificarse por esa persona correcta. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa idea de una experiencia extraordinaria, resultado de la justificación, ¿ya? Eso se encuentra en Romanos 5. Ya había Romanos capítulo 5, en el versículo 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Ya? Quiero que entiendan, esta justificación que nos llega a través del perdón es una sanidad incomparable. Es una posibilidad de recuperar todo el territorio de nuestra vida de una forma muy especial. ¿Por qué otros no? ¿Por qué no hacer que a otros les llegue? Y no me está pidiendo a mí que haga otro esfuerzo, que ponga de mi parte. Se suele decir, ponga usted de su parte. No me está pidiendo. Simplemente es, déjelo correr. No tome el control. No lo limite, no lo reduzca, sino que deja que fluye. Ya llegó a usted, ya hizo efecto. Deje que siga haciendo efecto en los demás. Y si usted hace eso, solo en ese gesto suyo hay salvación alrededor de la vida suya por toneladas. Hay un bienestar enorme
que se va generando en sola esa actitud suya, esa disposición nuestra para hacer eficaz el perdón de Dios en nosotros, en la vida de otras personas. Hermano, es el trabajo evangelístico por excelencia, sin que sea un programa evangelístico. Es dejar que fluya, y el resultado se va viendo. Descubriremos el impacto que en la vida de las personas eso va produciendo, esa dimensión del efecto en la vida de las personas. Dejemos allí. Espero que esa idea haya quedado muy clara, que esa idea nos esté moviendo a un cambio actitudinal total, nos esté reorientando, porque fíjese que hasta ahora estamos viendo las razones en la justificación, y el perdón es una cosa que llega y que cuando llega es poderoso. ¿Ya? Cuando llega es poderoso. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de pecado, aquel a quien sus transgresiones le son perdonadas, dice el salmista del Salmo 32, para hablar de su propia experiencia, y de hecho esa experiencia de toda la gente que va a correr a él, porque todo justo va a correr a él para buscar en él solución a su demanda de índole moral, espiritual. Entiendan, es la eficacia que corre, que fluye, que camina, y que camina porque nosotros le damos puerta abierta a través de nuestra vida. Espero que esto haya quedado tan claro que usted a partir de hoy tome la iniciativa de extender el perdón de Dios en usted a la vida de mucha gente que está cerca, que está necesitando eso de usted, ese cambio de actitud, esa manera distinta de verlos, esa manera muy especial de encontrarlos en el mismo territorio que usted se encuentra y poder verlo con los ojos que Dios lo vea a usted hoy, que Dios lo ha perdonado, usted habiendo perdonado a esa persona que es su hermano, que es su amigo, que puede ser su enemigo. Pero allí la obra sanadora se está haciendo porque el perdón de Dios sigue corriendo, porque usted no es un obstáculo para él. Padre eterno, te damos gracias por esto que nos has dado hoy, por esa claridad que nos has permitido alcanzar. Te pido, Señor, que nos ayudes a visualizar esto bien, que nos ayudes a experimentarlo en la profundidad de nuestra vida, abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente para que esto se exprese como una realidad en la vida nuestra que nos cambia todos los enfoques existenciales frente a nuestra actitud relacional con los demás a partir de la experiencia del perdón que hemos recibido de ti. Ayúdanos, Señor, a dar la medida. Ayúdanos, Señor, a vivir a esa altura que nos exige la claridad de tu verdad. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. 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 Mis hermanos, vean ustedes que tenemos un papel importante. Tenemos una responsabilidad, no simplemente de ser receptores, sino de ser personas que permiten que a través de ellos el poder del perdón siga haciendo su trabajo. Dispóngase, que Dios quiere usarlo en ese sentido. Dios les bendiga a todos. Salúdense como puedan hacerlo. Vivimos en un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección. Mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela, y si hay dolor
Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida, y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Bueno es entender lo que la iglesia puede hacer, cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor, para hacer en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida, y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Es paz, es vida, y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.